Creo que a todos nos gusta ser reconocidos públicamente. Hay momentos en que estamos preparados para hacer ese reconocimiento y tratamos de hacer todo lo mejor para que todos se den cuenta la calidad que tenemos. Sin embargo, eso me ayuda a recordar hace algún tiempo, al menos más de 20 años, en la universidad. Había un examen, no recuerdo exactamente si era un examen final, lo que sí era un examen crucial para pasar la materia, solo que ese examen era público, o sea, no había que estar en silencio, sino que era oral y público. El profesor estaba al frente y todos escuchaban las respuestas de todo el mundo. Y de una vez iban a saber su nota en público. Entonces yo dije, esta es mi oportunidad. Tienen que saber qué calidad de estudiante tienen enfrente. Entonces cerré mis códigos y el profesor me hizo una pregunta. Y obviamente, como si supiera más que el profesor, me explayé, creyendo yo que tenía toda la elocuencia, y miraba a mis compañeros y ellos los veía un poco asombrados. Sin embargo, el profesor, cuando ya terminé mi disertación, me dijo, "Tienes 0". Y yo quedé de una sola pieza avergonzado. Él después me explicó que todo lo que yo le dije no tenía nada que ver con mi respuesta. Tuve que habilitar esa materia y fue la vergüenza peor. Todos se dieron cuenta en público, el oso. Y hermanos, creo que todos a veces anhelamos la grandeza, el honor, pero Dios se encarga de humillarnos. Y algo similar estaba sucediendo con la tribu de Efraín. Ellos anhelaban la grandeza y como lo vamos a estudiar en el texto, vamos a comprender, y ese es mi mensaje en esta tarde, Cristo nos libera de nuestro deseo de grandeza para que sirvamos a nuestros hermanos con humildad. Cristo nos libera de nuestro deseo de grandeza para que sirvamos a nuestros hermanos con humildad. Y esos 15 versículos los he dividido en dos partes. En primer lugar, de los versículos 1 al 7, el deseo de grandeza produjo el conflicto. De los versículos 1 al 7. Y luego de los versículos 8 al 15 comprenderemos que Dios es la fuente de paz. El conflicto fue producido por el deseo de grandeza, pero la segunda parte, 8 al 15, Dios es la fuente de paz. Entonces, en primer lugar, como leímos hace un momento, Efraín se acerca, caminó muchísimo hasta donde estaba Jefté. Tuvo que atravesar el Jordán. Efraín, es decir, la tribu de Efraín, de uno de los hijos de José, que eran una tribu prominente en Israel. Ellos querían hacer valer su honor. Ellos estaban ansiosos de honor y por eso, como recordamos, Gedeón los enfrentó porque también a Gedeón le reclamaron ¿por qué no nos invitaste a la batalla? Pero Gedeón fue bastante estratégico, bastante diplomático y logró aplacarlos. Pero ahora están enfrentando a Jefté. Jefté está de luto porque ha perdido a su hija por un voto que hizo allí. Y vienen los de Efraín a reclamarle, pero con una amenaza bastante fuerte.
no le dicen simplemente, ¿por qué no nos invitaste a la batalla para disfrutar el honor de haber vencido a los amonitas? Sino que le dicen, te quemaremos a ti en tu casa, vamos a quemarte vivo. Tanto era el deseo que tenían por la grandeza. Los de Jefté dijeron, ¿por qué cruzaste a pelear contra los amonitas sin llamarnos para que fuéramos contigo? Quemaremos tu casa sobre ti. En otras palabras, te quemaremos vivo. Los de Efraín estaban celosos porque Jefté había recibido el honor. Pero en realidad Jefté no se está llevando el honor. Él está reconociendo que Dios fue el que entregó a los amonitas en su mano. Él no está jactándose de ser un gran guerrero a pesar de que lo habían llamado los de Galaad para ser su jefe y pelear con los amonitas, porque era un gran guerrero. Sin embargo, estos hombres de Efraín lo amenazan, tenían un alto concepto de sí mismos, los de Efraín. Y dice Matthew Henry al respecto lo siguiente, un teólogo: en el fondo de esta querella no había otra cosa que orgullo. Los orgullosos piensan perder todos los honores que son conferidos a otras personas. De ahí nace la envidia. ¿Y quién puede estar delante de la envidia? El enojo de los efraínitas contra Jefté era injusto y cruel. Lo quieren quemar por haber liberado, por haber vencido a los amonitas. Y por eso Jefté les explica en los versículos 2 y 3 al menos 3 argumentos. En primer lugar, le negaron la ayuda. Parece que no está en el texto, pero él pidió ayuda a los de Efraín cuando iba pasando a buscar a los amonitas. Él les pidió que lo respaldaran porque era un pueblo grande. Aún así, Efraín se negó a ir. Él les da ese primer argumento. Él les dice en el versículo 2, yo y mi pueblo estábamos en gran lucha con los amonitas y cuando los llamé a ustedes, no me libraron de sus manos. Pero además, él arriesgó su vida para enfrentar a los de Amón. Él dice, viendo pues que no me iban a librar, arriesgué mi vida y crucé contra los amonitas. Él les está diciendo a ustedes, ¿qué quieren? ¿No fueron cuando los llamé? No me ayudaron, no me protegieron y ahora quieren el honor. Están celosos por la victoria sobre los amonitas. Pero hay un argumento más allí. Dice en el versículo 3, y el Señor los entregó en mi mano. Jefté reconoce que de Dios es la victoria. Por lo tanto, él lo que les está diciendo es, ustedes los de Efraín, quéjense contra Dios. Dios me dio la victoria, no se quejen de mí. Por favor, no me maten. Y son sus propios hermanos. No hay un pueblo amenazante. No son los filisteos, no son los hijos de Amón. No. Es el mismo pueblo de Dios, los de Efraín, descendientes de Jacob, que lo están amenazando. Ahora, Jefté deja a un lado la diplomacia, deja a un lado el tratar de persuadirlos con las palabras, y él está dispuesto a luchar contra los de Efraín. Sin embargo, hay un detonante que hace que todos los hombres de Jefté se indignen y se animen a pelear contra Efraín. Y esa expresión está en el versículo 4. Ellos se refieren de manera despectiva a los de Galaad. Dice, porque estos decían, o sea, los de Efraín,
son fugitivos de Efraín, estos galaaditas, en medio de Efraín y en medio de Manasés. Entonces comprendamos que lo que están haciendo los de Efraín es insultar a Jefté, insultar a todo ese pueblo que él lideraba. La Nueva Versión Internacional dice, este versículo 4, la parte final, ustedes los galaaditas son renegados de Efraín y Manasés. Pero la traducción en lenguaje actual nos ayuda a entender un poco más cómo era el insulto que les estaba indignando a los de Jefté. Dice la traducción en lenguaje actual, ese mismo versículo, ustedes los de Galaad son tan solo unos refugiados en nuestras tierras, pues viven en los territorios de las tribus de Efraín y de Manasés. Les están diciendo, ustedes no tienen derecho a la tierra. Ustedes, como diríamos coloquialmente, son unos arrimados a esta tierra. No tienen derechos herenciales, no tienen nada. Simplemente son unos fugitivos, son unos renegados. Y eso tenía un gran impacto porque también los de Galaad, según Números capítulo 26, versículo 29, eran parientes porque descendían también de los de Manasés, que era hermano de Efraín. Por lo tanto, esta tribu de Efraín estaba bastante engrandecida en sí misma. Ellos se creían la tribu más grande, era como el jefe de las otras tribus. A pesar de que eran ambos descendientes de José. Efraín era una tribu líder, esperaba que las demás tribus les obedecieran e interpretaban la negativa de Jefté como una deslealtad a un superior. Ahora, las cosas cambian inmediatamente para los de Efraín. Están juzgando a Jefté, están juzgando a su pueblo, están amenazándolo, están insultando a su pueblo, pero todo cambia. Porque Jefté, dice versículo 4, reunió a todos los hombres de Galaad y peleó contra los de Efraín. Los hombres de Galaad derrotaron a Efraín. Los de Galaad no se contentaron con vencer a los de Efraín. Ellos sabían, entendamos un poco, imaginemos el mapa de Israel, el costado izquierdo está Efraín, cruza el Jordán que los separaba, que estaba en el centro, fueron nuevamente hasta Galaad, donde estaba Jefté, o sea, cruzaron el Jordán, y como fueron vencidos, entonces todos emprendieron la retirada y tenían que volver a cruzar el Jordán nuevamente para su tierra. Y allí los de Jefté se hicieron en los vados, es decir, en las partes menos profundas del río, y se alinearon allí, hicieron como una especie de retén fluvial. Cuando ellos sabían que todos los de Efraín tenían en esa retirada, tenían que pasar por ahí. Y había un problema adicional para los de Efraín. Todo se vino en contra, porque ellos no podían diferenciar entre dos letras del alfabeto hebreo. Hay una letra que es la palabra Shibolet, empieza con la letra Shin en hebreo, Shin. Pero ellos no podían pronunciar Shin, sino la pronunciaban con la S, que en hebreo es como la letra Samek. Entonces había una pequeña diferencia en la forma de pronunciar, como pasa con los españoles, que pronuncian la Z de una manera muy particular. Y ellos dijeron, bueno, vamos a hacer lo siguiente.
Si ellos dicen que no son de Efraín, entonces tendrán que pronunciar la palabra Shibolet. Pero si dicen Sibolet, van a morir. Y empezaron a pasar uno por su vida. Tenían que pronunciar bien. No sabemos cuántas oportunidades tenían. Era o pronuncias bien o te mueres. Porque los de Efraín, que se jactaban de ser especiales, que se jactaban de ser superiores, ahora dependían de eso, de una palabra para vivir. 42,000 murieron. Casi que acabaron con toda la tribu de Efraín, los de Jefté. Se vengaron de sus propios hermanos. Fue un confrontamiento entre hermanos, dice la Escritura, por una letra mal pronunciada. Murieron 42,000, dice el versículo 6, de los de Efraín. Hermanos, este confrontamiento entre hermanos puede también impactarnos a nosotros. No estamos exentos de llegar a herirnos unos a otros, perseguirnos unos a otros. Dice Tim Keller lo siguiente: Jefté trata al pueblo de Dios mucho peor de lo que se trata a sí mismo o al mundo. Nosotros no somos tan diferentes. Si pasáramos más tiempo buscando la unidad, pasando por alto los insultos en nuestras iglesias, como lo hacemos al permanecer en buenos términos con el mundo, nuestras comunidades estarían mucho menos divididas y serían mucho más amorosas. Interesante. Por eso necesitamos preguntarnos en esta tarde: ¿hay alguna virtud que te haga sentir superior a tus hermanos? ¿Hay algo que quizás tú pienses de manera, en algún momento ha pasado por tu mente? Pensar de manera despectiva de tus hermanos en la fe, sentirte superior. Quizás por un nivel espiritual, por una teología más pura, más brillante. Quizás por tener alguna ventaja social. O quizás piensas en algún momento: no, yo sí tengo el candidato, mi hermano no lo tiene, el correcto. Y eso puede producir división. Quizás alguna ventaja intelectual, alguna ventaja cultural, cualquier otra cosa que pensemos que somos superiores. Por tiempo, por trayectoria, por ministerio. Y por eso también necesitamos preguntarnos en esta tarde, yo iba a decir otra vez en la mañana, pero es en la tarde. ¿Qué estarías dispuesto o dispuesta a sacrificar para conservar la unidad con tus hermanos? Esa es una buena pregunta. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar? ¿A qué le dirías? Bueno, esto es mi criterio, pero voy a amar a mis hermanos. ¿Qué estarías dispuesto para conservar la unidad del pueblo de Dios? Para no herir al hermano. Quizás
pasar por alto ofensas del pasado. Quizás los gustos a veces pueden llegar a dolernos, los gustos, las opiniones. Como decíamos hace un momento, aún la política. El deseo de grandeza produjo el conflicto. Pero hay buenas noticias. Dios es la fuente de paz. Dios es la fuente de paz. En los versículos 12 al 28, vemos allí que nos hablan de 3 jueces, no son muy conocidos, no son muy populares, no pelearon contra nadie, según el texto. Sin embargo, en esos 3 jueces se relatan 25 años de paz. Sumándolos a todos ellos, hay 25 años en los que Israel gozó de paz. El primero de ellos fue Ibzán, y su nombre, al menos nos dice que al traducirlo del idioma original significa espléndido, ilustre. Ibzán, él es de Belén. Algunos piensan que no es la misma Belén de Judá, otros piensan que sí. Sin embargo, lo cierto es que él tuvo 30 hijos y 30 hijas. Parece que él tenía alianzas estratégicas con otros pueblos, entonces a sus hijos los casó les trajo hijas, es decir, nueras de otros pueblos para hacer alianzas estratégicas, para mantener la estabilidad social y política, y a sus hijos también los casó con mujeres de afuera. Él quería preservar esa continuidad, esa estabilidad política, por eso hacía como alianzas de parentesco. Pero también tenemos a Elón, poco se habla de él, y su nombre significa roble, estabilidad, poder. Él es de Zabulón, solo sabemos que fue sepultado en Zabulón, pero lo que sí nos dice la Escritura es que estuvo 10 años juzgando a Israel. No hay enemigos que se nombren, no hay luchas, no hay venganzas, no hay sangre, no hay dolor, lo que nos quiere decir que fue un tiempo de paz. Y finalmente Abdón, cuyo nombre significa siervo, tuvo 40 hijos y 30 nietos. Y hay algo bien particular que nos describe acerca de Abdón. En el versículo 14 dice que sus 40 hijos y 30 nietos cabalgaban en 70 asnos. Cabalgar en asnos demuestra que él tenía recursos y poder. Parece que él estaba viviendo como un rey en ese momento, el juez de Israel, Abdón. Tenía recursos y eso, aunque Dios en el texto no es nombrado, hay 25 años de paz. El pueblo de Dios gozó de paz y bienestar. No se mencionan enemigos. Y podemos pensar por implicación de ese texto que Dios estaba obrando con gracia a su pueblo, que les estaba concediendo un tiempo de paz después de la muerte de Jefté. Hermanos y amigos, necesitamos la gracia de Dios para gozar de su paz. Él siempre estará dispuesto a socorrernos para que conservemos la unidad. Él siempre es la fuente de paz. Él nos va a alentar porque hay una batalla en nuestros corazones, en nuestro carácter. Cuando todo está en calma, hay paz. Pero cuando
nuestras mentes y corazones batallan por el deseo de grandeza, puede haber conflictos. Puede haber desavenencias. ¿Cómo luchar entonces contra nuestro deseo de superioridad? ¿Cómo luchar para no entrar en conflictos con nuestros hermanos? ¿Cómo? A mí me tocó solo habilitar. Puede pasar. Habilitando. Y recordar ese episodio. Pero la palabra de Dios, como leíamos hace un momento en Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 5, nos dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y la palabra o la expresión nada hagáis por egoísmo, en el idioma original, que es en el griego, tiene que ver con la ambición personal. Nada hagáis por ambición personal, por el deseo de destacarte, por el deseo de brillar por encima de otros. De eso se trata. Está diciendo el apóstol Pablo a los filipenses. Pero también les dice, o por vanagloria. En el idioma original, esa palabra que traducimos al español como vanagloria es vacío de gloria. Deseamos llenar ese vacío con vanagloria. Pero no necesitamos llenar ningún vacío cuando Cristo es aquel que nos dirige y nos inspira a ser humildes. Él dice, más bien despojémonos y tengamos la actitud que hubo también en Cristo Jesús. La actitud de siervo. Solamente el Hijo de Dios, Él sí merece la grandeza y la excelencia para siempre. Él, coronado en gloria desde su nacimiento, desde su encarnación en esta tierra, debió ser tratado siempre como un rey. Y fue tratado como un rey, siempre. Los ángeles le ministraron a él en el desierto. Los reyes de Oriente vinieron y lo trataron como un rey. Él sí merece la exaltación. Él es superior a todo. Sin embargo, Él entregó su vida en la cruz y como lo describe el apóstol Pablo en el versículo 6 del capítulo 2 de Filipenses, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su exaltación vino después de la cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, la única forma de poder despojarnos de ese deseo de grandeza
es por medio de Cristo. Necesitamos recordar el Evangelio, lo que Él hizo por nosotros, cada vez que seamos tentados a sentirnos superiores. Necesitamos ver a nuestros hermanos como Cristo nos vio a nosotros. De manera sacrificial, nos amó, nos perdonó. Nosotros, sus enemigos, no merecíamos su amor. Los dichos de este mundo populares, ¿no? Perdono, pero no olvido. Ustedes saben más que yo. No hay mal que dure 100 años. Ni cuerpo que lo resista. Sin embargo, la inspiración correcta para poder deponer, o más bien para perdonar al hermano, para poder enfrentar los desafíos juntos, es Jesucristo. No como este mundo, no como esta tierra. Y necesitamos la obra de Dios en nosotros, necesitamos su Santo Espíritu en nosotros, necesitamos que Él nos dé un nuevo corazón. Ese corazón de carne, ese corazón de piedra debe ser transformado para que Dios implante en nosotros su Santo Espíritu y nos dé el anhelo por amar más allá de nuestra propia humanidad, de la lógica. Él fue a la cruz para obtener el poder para ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne o sangre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios, por medio del nuevo nacimiento. No podemos nosotros tratar de proponernos, porque quizás podemos pensar, bueno, voy a salir esta tarde repitiendo como una especie de mantra, voy a amar, voy a amar, voy a amar. O llevarse la hoja del himnario, amaré a otros. Ese amor no tengo yo, ese amor no tengo yo. No. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos reconocer nuestras maldades. Nuestro deseo de nuestro orgullo, nuestra altivez de corazón, nuestro deseo de figurar y confesarlo como pecado delante de Dios. Arrepentirnos y abrazar a Cristo, su perdón. Abrazar su obra en la cruz, recibirla como un regalo de gracia, no como el resultado de lo que yo me propuse hacer. Toda la salvación es una obra de Dios y necesitamos ser salvados de nuestro deseo de grandeza. Para conservar la unidad, para tratarnos de manera benevolente, para no vengarnos de nuestros hermanos y para deponer nuestro espíritu conflictivo y descansar en la humildad de Cristo para poder servirnos unos a otros. Y eso nos lleva a la Santa Cena en esta tarde.